Así que me enteré de que el traslado iba a suceder, creo que el miércoles anterior a que lo hicieran, sí. La persona encargada de logística organizó el traslado de las células. Y no era cualquier cosa. Organizar ese traslado era algo extremadamente complicado y complejo. Tuvimos que reservar muchos espacios al borde de la carretera para traer varios semirremolques. También reservamos un montacargas para trasladar los tanques, que tienen mucho volumen, son muy pesados. Y además le avisamos a la policía municipal de todo el traslado que íbamos a hacer. Pusimos señales de prohibido aparcar para que hubiera plazas disponibles en la calle para los camiones. El caso es que todo el calendario se fue a la basura. El viernes, antes del traslado, el vigilante se me acercó y me dijo: «Hay que hacer el traslado hoy». Todo se puso patas arriba y, pues todo tiene que hacerse hoy. Los camioneros habían estado conduciendo todo el día y llegaron ese mismo día, el viernes. Necesitaban descansar antes de prender los motores otra vez, por supuesto. No había nada preparado. No sabíamos dónde aparcar los camiones y aún así tenían que cargar los tanques con las células en los camiones lo antes posible. Los tanques estaban en una sala con un techo relativamente bajo. Y antes de llevarlos al camión teníamos que encontrar carros para ponerlos encima y llevarlos a los camiones. Eran muy pesados y difíciles de manejar. Y luego, cuando le intentamos explicar a Frédéric Amar que hacer eso un viernes en estas condiciones no era razonable, ahí nos encontramos en una situación extrema. Hubo mucha ira, invectivas, una actitud realmente grosera. Así que, para responder a tu pregunta de si hubo una especie de prisa y mucho estrés, al intentar acortar el tiempo necesario para transferir estas células, sí, lo hubo. Soy Esther Sánchez y esto es Madre Célula, una producción original de Swissinfo, el servicio de información online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Peace Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. Esta historia es una producción multilingüe disponible en español, inglés y francés. De repente CryoSafe se desmoronaba. La misma empresa que había publicitado sus ambiciosas promesas a bombo y platillo. La misma empresa que tan solo unos años antes se había autodenominado el mayor banco de sangre de cordón umbilical de Europa. En Ginebra, el reportero Antoine Harari seguía investigando para desentrañar qué estaba ocurriendo. By the end of 2018, CryoSafe and its CEO, Frédéric Amar... A finales de 2018, CryoSafe y su CEO, que se llama Frédéric Amar, se dieron cuenta de que ya no tenían la columna vertebral financiera para pagar más honorarios, más costes relativos al almacenamiento. Así que decidieron vender a otra empresa y transferirle sus ventas. El problema fue que, como la venta tardó demasiado, tuvieron que llegar a un acuerdo de emergencia con otra empresa para salvaguardar el almacenamiento de las células. Esta emergencia implicó el transporte con camiones de Suiza a Polonia en un muy corto periodo de tiempo de casi todas las células, 300.000 células, que son aproximadamente 55 tanques. Así que, en marzo de 2019, se movilizaron 30 camiones que tenían que coger carretera de una sola vez. Antoine estaba enterándose cada vez más del caos entre bastidores con los empleados de CryoSafe. Muchos ya no cobraban, otros habían recibido cartas de despido. Y en medio de ese caos, CryoSafe quería que sus empleados cruzaran fronteras y trasladaran las células en camión desde las afueras de Ginebra hasta Polonia. El contexto era complejo. Muchos empleados se sentían obligados a proteger los tanques de las células. Personas como Pierre Olivier, el hombre que describía el traslado al inicio de este episodio. Me llamo Pierre-Olivier Guigamet. Soy ingeniero de automatización y bioquímico y me encargaba de la automatización de procesos. CryoSafe se encontró en una situación en la que ya no podía mantener las células porque hubo un problema con el coste y la disponibilidad del nitrógeno. CryoSafe tenía deudas con todas las empresas que distribuyen nitrógeno líquido. Así que en ese contexto
se organizó la salida de las células hacia Polonia. Aquel viernes, a principios de la primavera de 2019, la operación se puso a toda marcha. Los transportistas habían llegado a Polonia tras un largo día de atravesar varios países y necesitaban descansar. Empleados como Pierre Oliver estaban muy preocupados por todo lo que estaba pasando, pero sobre todo estaban muy preocupados por las células. Mientras los camioneros descansaban en los camiones, teníamos que aprovechar esas horas para montar todos los dispositivos de seguridad, para levantar banderas rojas si era necesario. Y la primera petición que me hicieron el viernes fue transportar las fuentes de alimentación de energía. Así se mantenían activos los secuenciadores de ADN dentro de los camiones. En otras palabras, había grandes problemas logísticos a resolver para mantener las células a salvo. Uno era, ¿podrían mover las fuentes de energía al otro lado de la carretera? Y después de eso, ¿podrían cargarlas en los camiones y conectarlas a los tanques de las células? Pierre cuenta que todo el tiempo le estuvieron pidiendo que propusiera soluciones sobre la marcha, y algunas eran ideas totalmente descabelladas. ¿Podemos pasar cables de alto voltaje por la noche para alimentar los dispositivos de seguridad de las cisternas que irían en los camiones? Y yo dije, de ninguna manera vamos a pasar cables de alto voltaje por una carretera pública. Me pareció totalmente irracional. Había cajas y documentos por todas partes, y seguía llegando gente nueva con nuevas exigencias. Aquello se estaba convirtiendo prácticamente en una comedia de enredo. Llegó una furgoneta de la sede que teníamos en la Suiza alemana. La conducía una persona que estaba muy estresada. Le habían pedido que trasladara documentación de forma urgente. Y en la furgoneta pegó un frenazo que básicamente echó a volar todos los documentos por todo el interior de la furgoneta. Era un desastre. Y pasamos una hora entera con mi colega de logística intentando poner las cosas en orden. Bueno, decir orden sería decir mucho. Al menos intentábamos hacer llegar la documentación a donde tenía que llegar. Pierre Oliver se encontraba entre la espada y la pared. Por un lado, tenía a Frédéric Amar presionándole. Por el otro, recibía llamadas frenéticas de la empresa polaca que estaba a punto de hacerse cargo de las células. Los directores estaban muy estresados y querían que las cosas se hicieran en un plazo extremadamente corto. Tuvimos que hablar con ellos en todo momento para hacerles entender que era muy difícil hacerlo 2 días antes de lo previsto. Y luego, cuando le explicamos a Frédéric Amar que habíamos convencido al director de PBKM que hacer eso un viernes en estas condiciones no era razonable, ahí nos encontramos en una situación extrema. Hubo mucha ira, invectivas, una actitud realmente grosera. Así que para responder a tu pregunta de si hubo una especie de prisa y mucho estrés al intentar acortar el tiempo necesario para transferir estas células, sí, lo hubo. Con todo ese empeño dirigido a trasladar las células en un ambiente de tanto estrés, se habían olvidado de un detalle bastante importante. Resulta que nadie se había molestado en pedirles a los padres y madres su consentimiento para el traslado. Estaban transportando partes de sus hijos por diferentes países. ¿Y cómo lo anunciaron? Con una carta proforma. Nada más. A Gloria, de hecho, en Madrid, le llegó la carta por correo electrónico. A mí me generó miedo porque cuando lo descubrimos, creo que coincidió, fue poco después de que Luis Daniel terminara la quimioterapia. Sabíamos que tarde o temprano necesitaría algún donante y no sabíamos cuándo. Entonces nuestro seguro, nuestro colchón, eran esas muestras. Entonces, cuando descubrimos que esas muestras estaban ilocalizables y que no sabíamos tampoco cómo se había hecho el trasvase de Famicor, o sea, de CryoSafe a Famicor, si habían seguido algún tipo de protocolo o algo así, nos generó impotencia, miedo y mucha rabia. La incertidumbre afectó mucho a Gloria y a Luis Daniel,
también a las demás familias con las que mantenían contacto a través de Facebook. Creándonos mucha incertidumbre, miedo y sobre todo impotencia, porque tampoco teníamos información como para saber cómo resolver nada. No había información. Esas células madre pasaban a formar parte de otro laboratorio y de otra empresa. Fueron trasladadas supuestamente a un laboratorio en Polonia. Desconocemos en qué estado se encuentran esas células, desconocemos si son las células de mi hija las que han trasladado o no, desconocemos si esas células han sido transportadas de una manera adecuada y sobre todo desconocemos si esas células han sufrido algún daño que las haga irrecuperables. Gloria y Luis Daniel vieron una oportunidad. Luis Daniel creó un grupo de apoyo para esas familias españolas afectadas por la quiebra de CryoSafe. La Asociación de Afectados de CryoCord y CryoSafe en España se realizó porque somos más de 88.000 familias afectadas y solos no llegaríamos a ninguna parte. Nos enfrentamos a laboratorios de crioconservación genética y a entidades mucho más fuertes que simples familias. Nuestra unión hace que seamos más fuertes de cara a los estamentos internacionales, porque es un problema que trasciende las fronteras de un país. Pero Gloria no podía creerse la información que tenía delante. El hecho de tener una información tampoco significa que sea una información cierta. O sea, sigo teniendo la misma incertidumbre que tenía antes, porque CryoSafe, CryoCord mintió y Famicor puede demostrarlo, porque tendrá que demostrarlo si lo que nos está diciendo es una información real, si esas células están bien catalogadas, etcétera, o no, o hay algún tipo de error. Así que todavía queda mucho. Luis Daniel le hacía preguntas a quien fuera que tuviera información de primera mano. Uno de ellos era una voz especial, Javier Álvarez, un antiguo empleado de CryoSafe que conoce el sector de la salud desde hace 3 décadas. Se cambia el almacén en Bruselas, Unión Económica Europea, a Suiza, fuera de la Unión Económica Europea. Hay que avisar a la ONT, a la Organización Nacional de Trasplantes, que se están exportando muestras, pero la división de CryoCord directamente no estuvo informada. Entonces, yo creo que se han hecho muchas sinvergonzonerías, sí. ¿Quiere esto decir, a tu juicio, que es posible que muchas de las muestras de españoles guardadas en Bruselas, que luego fueron trasladadas a Ginebra, pudieran estar en mal estado? A ver, supuestamente tenéis un gran riesgo de que esto fuese así. El problema que tenéis es que no podéis verificarlo porque lo mismo malgastáis la muestra y no la vais a poder utilizar. O sea, yo tengo muchas dudas. Luis Daniel tenía muchas otras preguntas. Preguntas que iban mucho más allá de la viabilidad de las células madre de su hija. Ese mismo día, antes de encontrarse con Javier, se había reunido con algunos de los padres y madres del grupo. Se sentaron en una mesa de picnic en un parque y se pusieron al día. Soplaba mucho viento, por lo que es difícil escuchar su conversación con claridad, pero vamos a intentarlo. Lo primero que hay que saber es que entre todos los padres y madres se hacen preguntas cargadas de una emoción muy concreta: la angustia. Miráis, realmente nosotros, igual que vosotros, nadie nos advirtió que iban a trasladar nuestras muestras de un país a otro. Sabéis que para trasladar cualquier material genético necesitan autorización de los parientes, de los padres o de las personas responsables de esas muestras. Y sobre todo nadie nos advirtió de que ese banco de datos de información genética, porque detrás de las muestras de vuestros hijos hay una información tremendamente valiosa. Una mujer le responde a Luis Daniel. Claro, ese es el problema que yo le veo. Claro, ese es el problema que veo. Porque a nosotros no nos han dicho nada. Porque a nosotros no nos han dicho nada. En medio del aullido del viento, la madre se pregunta qué pasará con los datos genéticos de su hijo. ¿Qué van a hacer con ellos? O sea,
Si yo no firmo, ¿qué van a hacer? ¿Se los quedan o los venden? Entre todos intercambian diversas historias y experiencias. No pueden creer que esto les esté pasando a ellos o a cualquier otra persona en el mundo. Entonces, la mujer que estaba conversando con Luis Daniel dice: somos cientos de miles de personas los que estamos atrapados en esto, y muchos de ellos, como en tu caso, con unas necesidades médicas muy grandes. Luis Daniel llevó todas estas preocupaciones a la conversación con Javier Álvarez. Él era la única persona que conocía que podría tener alguna respuesta a la pregunta que más inquietaba a todos. ¿Qué valor tenían sus células? Y en el peor de los casos, ¿era esto parte de un plan perverso para sacarles provecho? ¿Qué valor pueden tener esas células madre? ¿Qué valor pueden tener los datos que contienen esas células madre? Los datos crudos y duros de los padres, de las analíticas del cordón, etcétera, etcétera, pues no deja de ser una base de datos muy amplia, que puede ser interesante, porque tiene la edad media de los padres, puedes prever si van a tener más hijos, etcétera, etcétera. Claro que sí. Y lo importante de guardar el cordón es que va a llegar un momento que tú tienes que pagar una cuota anual por seguir conservando el cordón. Y si son 88.000 de aquí y otras tantas mil, etcétera, etcétera, vender eso es mucho dinero. Y si alguien, una familia, desaprovecha la oportunidad, pues puede que ese cordón, esas células se queden abandonadas y puedan ser utilizadas para otras cosas. Me imagino, no lo sé con seguridad. A ver, yo es que creo que en todo este proceso esos cordones son vuestros, son de las familias. Os tenían que haber pedido permiso para enviarlos a Polonia, a Famicor, ¿no? Pues lo tenían que haber comunicado. No sé, el consentimiento informado que firmáis cuando contratáis el servicio, pero vamos, es que es una sinvergonzonería. Si las muestras se mueven, son vuestras. Hay toda una monitorización desde que una muestra entra o se recoge hasta que se da un resultado o se conserva. Hay una auditoría completa de personas, de días, de horas, de dónde ha estado, a dónde se va, quién la recoge, etcétera. Ellos dicen que si hay algún problema en las células, siempre va a ser un problema anterior. Yo te pregunto, en ese sentido, y como experto en este tipo de aspectos, ¿es posible que hoy podamos encontrar solución? Es decir, podamos encontrar que las células de nuestros hijos se encuentran en correcto estado o que están con los nombres adecuados. El problema es, ¿están todas las muestras allí? Realmente, con nombres y apellidos y realmente con la trazabilidad adecuada. ¿Cuántas muestras faltan? ¿Cuántas tienen? ¿Qué volumen de células conservan? Es delicado. Y creo que tenéis que seguir luchando, porque yo en vuestro foro de Facebook entiendo que realmente vosotros tenéis una sensibilidad especial porque confiasteis en la salud de vuestros hijos, pero hay gente que está tirando la toalla, que es lo que yo veo. Y yo, que a mí ni me va ni me viene, que yo es una página pasada, que sigo trabajando a mi edad y valorado en el mercado, me da mucha pena lo que os ha sucedido. Para Luis Daniel solo quedaba una solución. Tenía que visitar la nueva planta de Polonia y verlo con sus propios ojos. Hola Alexandra, buenos días. Yo solo al principio también me gustaría informarle de que todas las llamadas son grabadas, ¿vale? Luis Daniel se puso en contacto con una mujer llamada Alexandra, una representante de Famicor, la empresa que almacenaba las células después de la caída de CryoSafe.
Luis Daniel tenía la esperanza de que las células de su hija estuvieran entre las que se salvaron. Vale, de acuerdo. ¿Y hablo con el señor Luis Daniel Martín? Sí, soy yo. Perfecto, porque yo me pongo en contacto con usted desde la sede polaca de PBKM Famicor desde Varsovia. Entiendo que usted está interesado en visitar el laboratorio en Polonia, ¿verdad? Sí, me gustaría visitar el laboratorio con vosotros. Me imagino que sabéis que yo tengo cáncer y que bueno, he hablado con los médicos y mi tratamiento pasa por un trasplante de células madre, y sería importante ver cómo están las muestras para poder en un futuro, cuando sea necesario, intentar ese trasplante. Sí, lo entiendo perfectamente, porque la verdad nuestro banco también, por supuesto, Famicor, PBKM Famicor, quiere cooperar con usted. Para mí será un placer colaborar con vosotros para poder ver las muestras. Yo quería preguntaros sobre todo un par de cuestiones. La primera, y es algo que nos afecta no solo a mí, sino a varias personas que estamos en mi misma situación. ¿Vosotros tenéis conocimiento de que el estado de las muestras de las células madre sea correcto, que estén todas bien? ¿O solamente tenéis conocimiento de que son las muestras de los papás, de los parientes? Vale, porque lo que se refiere primero, lo que se refiere, por ejemplo, a los transportes, todos los transportes fueron realizados por PBKM Famicor. Entonces todo fue grabado y por eso sabemos que los transportes se realizaron con éxito. Y también luego, después de haber ya realizado los transportes, cuando las muestras ya estaban en Varsovia, nuestros expertos en el laboratorio empezaron a verificar todos los recipientes con material biológico. Vale, muy bien. Perfecto. Pues os agradezco muchísimo vuestra atención y sobre todo la rapidez a la hora de haber contactado conmigo. Será un placer salir de dudas con vosotros y que nos ayudéis en este camino. La falta de información que tuvimos hasta que vosotros os pusisteis en contacto con nosotros fue grande, y es importante despejar esas dudas. Claro, nosotros también nos damos cuenta de que es una situación muy complicada y difícil para los padres, para las familias afectadas por la quiebra de CryoSafe, de CryoCord. No sé si usted tiene alguna pregunta más. No, en principio no. De momento no. Perfecto, vale, entonces por favor también espere a mi correo y nosotros le informaremos de inmediato. Muy bien, muchísimas gracias, un placer hablar con ustedes. Muchas gracias. Adiós, igualmente. Buenos días. Que tenga un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. ¡Wow! La información le pilló completamente por sorpresa. Iba a pasar. Iba a viajar a Polonia en busca de las células de su hija. A lo largo de la primavera de 2019, muchos tanques de CryoSafe fueron trasladados de Suiza a Polonia. Y para cuando las autoridades suizas allanaron las oficinas en Ginebra ese mismo verano, ya estaban prácticamente vacías. Las familias no se enteraron de nada de esto hasta verano. Pero para Luis Daniel había una luz de esperanza asomando en el horizonte. Todo lo que quería ahora era llegar a Varsovia y encontrar las células de su hija. Y un día de 2023, ese deseo estaba a punto de hacerse realidad. 5 años después del nacimiento de Lucía, Luis Daniel observaba con detenimiento los enormes y brillantes tanques de la empresa que ahora almacenaba las células, Famicor.
Los empleados de Famicord le enseñaron las instalaciones. Grabó toda la visita, para él mismo y para Gloria. Check if everything is the way you think it should be. Just the numbers and Gloria Gutiérrez is my wife and me is Daniel Martin. Las instalaciones parecen prometedoras y los operadores le aseguran a Luis Daniel que recibieron los viales de material genético de CryoSafe. So the localization specified by CryoSafe. Yeah. Right there, the actual localization that we found them in the inventory. So it looked like everything is on its place. Just as you can see, rack number changed. Indican que lo único que cambió en los viales fue la forma en la que estaban inventariados. Different marking, and probably everything else is all right. For sure it's right. Okay. I will just take another gloves and I'll be back in a real time. Uno de los operarios de Famicord le ofrece a Luis Daniel ponerse sus guantes y manos a la obra para encontrar sus ejemplares de células madre. Ocurrió como un relámpago. La frustración que impulsaba a Luis Daniel a investigar, a hacer preguntas y a averiguar qué había pasado con CryoSafe se esfumó por completo. La muestra de su hija estaba frente a él. Era muy real y eso le desbordó. Yeah, it's all okay. So emotional. Luis Daniel lo ve todo. Is your name somewhere there? Is your name on there? Yeah, it's here. That is my email, my house. Su nombre, su correo electrónico, la dirección de su casa, toda esa información en los viales de sangre. Daniel, do you want to look inside or? If you can... You can look inside, you can stay on the right side here. Oh, that's incredible. Wow. It's correct. They review the number, the code, according to the database. No tiene palabras. Wow. It's your It's unit. incredible. It's incredible. There's written process number. Hasta que encuentra qué decir. This is our life. And the future. I hope. Esta es nuestra vida. Este es el futuro. My family and me are so happy now. Está feliz, agradecido. Thank you so much. I'm so surprised. Surprised? This is so important for us. It's our life. It's our life. I can't say anything else. It's our life. No puedo decir otra cosa. Esta es nuestra vida. Y con esas palabras todavía calando en su corazón, llamó a Gloria. Necesitaba contarle lo que estaba viviendo. Gloria, estoy delante de los 2 tanques donde están las muestras de nuestra hija. He visto 2 muestras y ahora voy a ver otras 2 en otro tanque. Es sorprendente. Estoy llorando de emoción. Es sorprendente. Nuestra vida está aquí. Está aquí. Te quiero mucho. Luego te cuento. Un beso. Hasta luego. Para Luis Daniel la esperanza volvía a brillar en el cielo. Ahora que había encontrado las células, solo podía pensar en si podrían ayudarle con su cáncer. Pero toda esa esperanza puede desvanecerse con solo 2 preguntas difíciles, incluso escalofriantes. ¿Hasta qué punto son reales las promesas que le hicieron a Luis Daniel hace tantos años? ¿Y hasta qué punto las células madre podrían tratar el cáncer? Todo esto en el último episodio de Madre Célula.
Creo que todo el mundo tiene derecho a tener una póliza de seguro o a invertir en una posibilidad desconocida hasta hoy en día. Y creo que lo que no está bien es que un banco familiar anuncie que estas células madre van a curar todas las cosas preocupantes que le puedan pasar a tu hijo en la vida. Entonces, mira, ser padre primerizo es eso, ¿no? Es preocuparte por todo lo que podría pasar. Madre Célula es una producción original de Swissinfo, el servicio informativo online de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión, producido en colaboración con Piz Gloria Productions, Futur Proche y Estudio 80. No te pierdas al reportero Antoine Harari en la versión en francés de este show, Cellules Perdues. Y ya puedes escuchar también la versión en inglés, Lost Cells, con la reportera científica Angela Saini. Puedes escuchar ambas versiones en www.swissinfo.ch/ENG/podcast, acabado en S, y en tus plataformas preferidas de podcast. Si conoces a alguien que hable esos idiomas, compártele este show. Madre Célula ha sido creado por nuestra productora ejecutiva Susanne Reber, Valeria Matsuki y Antoine Harari. La investigación fue realizada por Antoine Harari y Valeria Matsuki. Escrito y producido por Susanne Reber y Grant Hill. Julien Theroux compuso el tema y la música original. Mezcla y diseño de sonido de Julien Theroux, Luis López y Chiara Santella. Grabaciones de campo de Valeria Matsuki y Antoine Harari. Investigación y entrevistas adicionales por Lorenzo Bagnoli, Susanne Reber y Grant Hill. Narrado por Esther Sánchez. Nuestro equipo en Swissinfo incluye a nuestra redactora jefa Jo Fay, editora de francés para Swissinfo Virgin Mangin, editora de español Patricia Islas, marketing y promoción Xin Zhang y Kai Reuser hizo el diseño de imagen de la serie. Nuestro equipo en Estudio 80 incluye a Lori Martínez, productora ejecutiva de las versiones española y francesa, Maru Lombardo como editora principal de Madre Célula, la versión en español, Julia Courtois como traductora de la versión francesa Cellules Perdues. Casting para las versiones en español y francés, Catalina Hoyos, Chiara Santella y Luis López como productores de las versiones en español, Sofía Rodríguez como manager de comunicaciones y relaciones públicas y productor para la versión en francés, Julien Theroux. La música original de todas las versiones de la serie es de Julien Theroux. Y un agradecimiento especial al Journalism Fund Europe y a los premios DIC por apoyar el desarrollo de esta investigación. Si disfrutas de este show y aprecias las historias profundas e inmersivas, déjanos una reseña de 5 estrellas en Spotify, iVoox, Apple Podcast o donde sea que hayas escuchado este programa. Conoce más podcasts de Swissinfo en www.swissinfo.ch/ENG/podcasts. Gracias a las voces que participaron en las interpretaciones al español de este episodio: Arturo López como Pierre Oliver, Abelino Piedad como Antoine Harari y Enma Cifuentes como Joan Carlsberg.